Quiero ser libre habla de escucharse a uno mismo, aunque pese mucho el camino y te sientas muy cansado, siempre saber, tener claro quién es uno mismo y no escuchar las voces alrededor, ya sean ajenas o a veces en primera persona, porque a veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos. Y es un grito desesperado hacia la libertad, que es como lo que he encarnado toda mi vida y lo que represento. Y, y ya digo que a veces es algo muy obvio, pero se nos olvida. A mí el primero. Tienes razón eso de los enemigos, ¿eh? No hay peor enemigo que el que está en el espejo. Total. Eso Sí, está, a veces está como claro. voces intrusivas de no vas a conseguir hacer esto, Sí. no vas a poder. Sí, Hay que sí, boicotearse. eso O es. ponerse muchas metas muy rápidas que es imposible y al final te quedas choqueado. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, porque hay gente que dice que somos lo que comemos, yo creo que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos, o sea, Lo ya, que y comemos se puede, también, y se pero... puede modificar incluso hasta la realidad, depende de lo que estés pensando y lo que no. Y lo Total. que no, o sea, lo que llaman el mindset, ¿no? Ahora que Ajá. se usa mucho todo Sí, sí, el sí. inglés, yo creo que sí, que totalmente de acuerdo contigo. Bueno,